Hola, mutantes y mutantas. Bueno, pues Lumi y yo hemos decidido hacer un descajado los dos juntos porque nos llevamos muy bien y somos muy amigos. Bueno, vamos a hacer un descajado de la marca Tale of War y el juego es Tale Revision. Hemos elegido hacer las figuritas de las dos heroínas, que por cierto a mí me gustan mucho. Bueno, que son Blancanieves y Caperucita Roja. Sí, eso me gusta mucho, debe conocerlo todo el mundo. Yo quería preguntar, ¿por qué llevan acompañamiento? Es decir, la Blancanieves lleva a un enano en plan guardaespaldas y la Caperucita Roja lleva al lobo. No entiendo por qué tienen que llevar guardaespaldas. Es una habilidad, si vas a atacar a Blancanieves, pues viene el enano y te mete un picazo. Porque es ella. Vale, vale. No porque sea chica, sino porque es Blancanieves. Y Caperucita lleva al lobo. Bueno, ¿las abrimos? Venga. ¿Qué se siente al descajar una miniatura por primera vez? Es un poco... da entre tristeza y alegría. Es un sentimiento agridulce. No, es alegría porque... Ya, pero nunca más lo podré abrir otra vez. Necesitas más. Bueno, pues la figurita de la Caperucita va con 5 trozos propios de la figurita y una peana. Piezas. ¿Crees que me puedes liar con el léxico? Pero no. ¿Te parece lo mismo piezas que trozos? ¿A que no es lo mismo descajados que un boxing? ¡A pechuga! Está picadilly, O sea, le ha jodido que te pongas de mi parte. Tenemos a lo que es la figurita, el torso principal de Caperucita, y tenemos al lobo partido en dos. ¿Por qué está partido en dos? Buena pregunta. Porque, mira, porque para sacar el lobo con estas patas que tienen así ese dinamismo tan chulo, ¿vale? Sí, la verdad es que sí, porque la pata delantera derecha tiene así cuando la ponen los perros cuando están vigilando. Sí. Pues para conseguir esto hay que hacer la miniatura en 2 piezas, porque si la hicieras solo de una, en el molde, estas patitas luego no se podrían sacar. A lo mejor hay que masillar un poquito para tapar la junta. Vale. Y después tenemos a la Caperucita en sí, que tiene en una mano una cestita de comida que yo creo sinceramente que no lleva comida. A mí me recuerda una caja de munición. Pues yo creo que es más probable, sí. Sí. Y luego la otra lleva un Kalashnikov, AK-47, ¿puede ser? Ole, vamos aprendiendo, Bueno, yo tengo que decir que yo tengo las botas que lleva Caperucita. Sí. Y también me las pongo con las medias así. Y quedan muy chulas. Va muy mona, Caperucita. Y mira, una cosa curiosa del montaje de esta miniatura es que los 2 brazos van unidos al Kalashnikov y ya está. Está muy chula, caben las 2 en una peana. La Caperucita ahí con su lobo al lado, perfectamente en una peana de 25 milímetros. Bueno, pues ahora vamos con Blancanieves. Tengo que decir que Blancanieves es uno de mis personajes de cuento favoritos. Yo en carnaval me disfracé de Blancanieves y me sacaron en Yonkis y todo, de lo bien disfrazada que iba. Yo iba de perro, iba de raccoon. Sí, estas son cositas con las orejas. Sí. Las orejas flexibles. Bueno, al principio me asustaba un poquito porque para ser mi personaje favorito esto lo he visto un poco raro, pero tiene los 2 brazos juntos en una... Matriz. En una matriz. Bueno, y los 2 brazos irían puestos aquí y claro, habría que pinearlos. Muy bien, joven Padawan. ¿Qué es pinear? Vamos a ver, pinear es cuando tienes 2 piezas complicadas de unir, agujereas de un lado y de otro y pasas un alambre y lo pegas con todo junto, con el alambre en medio. Para sujetarlo, ¿no? Sí, para que sea más duro. Vale, pues tenemos Blancanieves, los brazos, el enano y las manos del enano con el pico. Sí. Bueno, lo que es el cuerpo de Blancanieves tiene el típico disfraz de Blancanieves, la capa roja y tal, pero si os fijáis tiene botas altas por encima de la rodilla, súper chulas. Que también tengo unas parecidas, también tengo que decir. Son botas de tacón, súper chulas, luego tiene una especie de corsé con un escotazo. Es una Blancanieves dominatrix. Hombre, con el escotazo este que lleva.
tiene como la capa elevada porque parece ser, a ver, ¿no? La tiene como cogida al codo, ¿no? Entiendo yo. Vale, ves que la capa está levantada hacia la muñeca Sí, como si izquierda, la tuviera cogida con la donde muñeca. lleva un brazalete. Y entonces aquí en esta esquina de la capa lo que lleva es el brazalete colgando. Ah, de la otra mano. Exacto. Como si llevase solo puesto el brazalete de una mano y la otra va el brazalete cosido a la capa y va colgando ahí, porque la Muy otra mano la chulo. tiene suelta. Muy chulo, muy chulo. Sí, y la mano está preparada para posarla encima de la cabeza del enano. Sí. Mola mucho esta figura. Ahora que para pintar esta figura tenéis que perfilarle los labios de rojo. Hombre, Vale, ¿qué- tomo nota. ¿Qué vais a hacer? ¿Una Blancanieves sin los labios de rojo? No, Blancanieves zombie ahí verde Pues con los labios lilas. No, Blancanieves es una princesa. Blancanieves viene acompañada de un enano en posición agresiva y las manos, porque ya es directamente, bueno, el antebrazo, ¿no? Parece. Cogerían el pico y llena como una especie de collar, así también muy glamuroso él.